Bien, y ahora nos vamos a ir a un lugar que tiene mucha historia en la ciudad de Río Cuarto y mucha historia en la historia del ferrocarril, ni más ni menos. Ayer fue el Día de los Ferrocarriles Argentinos en conmemoración justo a la inauguración de la línea de ferrocarriles que iba desde la actual Plaza Lavalle, donde está el Teatro Colón en Buenos Aires, hasta la estación de la Floresta, con una locomotora que fue traída de Inglaterra, que se llamó La Porteña, pero que fue traída en un barco, en un vapor, ¿no? Y que fue montada por trabajadores ingleses, todos, desde los que ponían la vía, desde los que la conducían, que fueron dos hermanos ingleses también, en un viaje que duró 35 minutos, iban a 20 kilómetros por hora y transportó a personalidades del momento como Mitre, por ejemplo, o Rafael Obligado, entre otros. En ese momento estamos hablando de 1857. Así que ahí empezó a tejerse la historia de los ferrocarriles argentinos, que en una de sus ramificaciones los trajeron hasta aquí, hasta la ciudad de Río Cuarto, hasta nuestro querido Andino, en donde tenemos nuestra parte de la historia. Pero para hablar de los ferrocarriles, qué mejor que un historiador reconocidísimo y además coordinador del Archivo Histórico Municipal, como Omar Izaguirre, que ya está en diálogo con nuestro móvil. Marcelo y Andrés, adelante. Muchísimas gracias, Pauli. 164 años de La Porteña y 148 de los ferrocarriles aquí en Río Cuarto. Vaya si hay historia para contar y dialogar con el querido Omar. Bueno, Omar, gracias por recibirnos. Para aquellos que nos siguen por la frecuencia televisiva, la posibilidad de estar aquí al lado de cómo era la estación en esos días. Sí, un gusto, Marcelo. Sí, efectivamente estamos en el Museo del Riel. Agradecer a los compañeros que trabajan acá, que bueno, están manteniendo esto, que es simbólico, pero que sirve a los fines de la evocación y en estas horas donde el tema del ferrocarril bueno, ha vuelto a tener consonancia para nosotros, más histórica que activa. Pero bueno, de vez en cuando seguimos escuchando el pitillo de la máquina y pasa la vía de lo que ha sido el nuevo Central Argentino. Esto que nació en 1873 como Ferrocarril del Andino, ferrocarril nacional, que después el Estado se va a encargar de venderle a los ingleses en 1907, 1908, y allí va a pasar a denominarse Central Argentino. La nacionalización, 40 años después, en 1948, que hace el primer peronismo, hace que se recuperen para el país esta fuente de trabajo y de producción, y se van a denominar Bartolomé Mitre, hasta lo que es como lo hemos conocido los que tenemos algunos años, y bueno, ya después de esa olvidable época donde el presidente Menem nos despoja de todo esto patrimonial, viene con la denominación Nuevo Central Argentino. Eso en cuanto al trayecto institucional. Pero el vigor que cobró la entonces Villa de la Concepción, recién bautizada ciudad de Río Cuarto, entre 1873 y 1875, bueno, ha sido el despegue que podemos decir perdura hasta hoy la flecha hacia arriba. Río Cuarto la ha seguido manteniendo, en parte por lo que fueron los cimientos de aquellos años. El ferrocarril llega desde Villa María, Río Cuarto, en 1873, como dijimos, vertebrando una importante región de la Pampa Gringa, de la Pampa Húmeda. En 1875 se va a habilitar el edificio donde hoy estamos haciendo esta entrevista. Y va a ser el año donde el ferrocarril va a continuar hacia Villa Mercedes. 10 años después, ese ferrocarril va a llegar a Mendoza y en algún momento se va a transformar en trasandino, porque
este ferrocarril va a terminar entrando en Chile, cruzando la cordillera, de modo que hay una historia bien ganada y bien cimentada en todo esto que estamos viendo, que es muy lindo que la gente lo pueda recorrer con mucha tranquilidad, estas salas que están hechas reacondicionadas. Esto tenía otro formato cuando el arquitecto Ramallo lo creó al Museo del Riel hace unos años, vale la memoria para él, que en estos tiempos medios trágicos también lo hemos perdido, pero importantísimo lo que representaba para la Villa de la Concepción, que apenas una década antes de la llegada del ferrocarril, tenía los ranqueles vuelta a vuelta de visita, ¿no es cierto? Y no visitas de cortesía, sino que con su secuela propia de cómo lo entendían los naturales de la tierra a esta convivencia. De modo que la prosperidad de poder sacar los frutos de la región, de las cosechas, de los áridos y por supuesto el transporte de pasajeros, hizo que cuando se produce la primera corriente inmigratoria de los europeos, entraran por esta misma puerta que está acá a nuestra izquierda. Y allí hicieron antesala muchos de los que esperaron el lugar de destino que podía ser esta ciudad de Río Cuarto, o bien alguna de las poblaciones que se irían fundando hacia el sur y hacia el norte. Por eso cuando vemos nosotros en la cronología, nos damos cuenta de que la mayoría son apenas centenarias, tienen 100, 110, 120, propio de que marcó el sendero, marcó la huella, la trocha, la marcó el ferrocarril. Y durante muchísimos años fue el transporte por excelencia de personas, de bienes y frutos. De modo entonces que para la historia de la ciudad está vertebrada por el ferrocarril, que como todas las cosas llega a un momento, si bien las decisiones son cuestionables, allá por los años 70 y tanto, cuando ya pasan los últimos trenes de pasajeros, y ha disminuido enormemente el transporte a través de los vagones, bueno, en parte se debía a que el fenómeno que ya se había iniciado en los años 40 con los camiones, las nuevas rutas, favorecieron el transporte por esta vía opcional. No obstante, está demostrado, porque hay regiones del país donde su contribución sigue siendo muy bien recibida, evidentemente el transporte ferroviario es económico y, si se puede decir esto, es seguro. Es seguro. Omar, pienso casi como en un eje, por allí es difícil no salirse de lo binario en términos de trenes, ¿no? Uno piensa o en el desarrollo o en el deterioro. Todo lo que significó el desarrollo cuando hubo trenes y todo lo que significa el no tenerlos, digamos, la decisión poco feliz de los 90 del menemismo que generó hasta en nuestra región que pueblos desaparecieran, Paunero desapareció. Sí, y seguramente va a seguir ocurriendo en tanto y en cuanto, en general, las políticas tiendan a eso, ¿no? A veces la conveniencia de unos pocos ha ido en deterioro del sacrificio, porque trabajar en esto, más allá de la vocación y todo lo demás, era un gran esfuerzo. Acá no había días ni noches en Río Cuarto. Este cuadro de la estación que va de Luis Pasteur a Pedro Goyena tenía un movimiento prácticamente de las 24 horas del día, 20, porque aún de noche acá se producían los movimientos a cargo de los cambistas, porque cuando uno mira desde la posición aérea
el radiarse de las vías. Vemos las que se van para el lado de San Luis, las que se van para el lado de Maquena, las que van para el lado de Córdoba, o Villa María, Buenos Aires, y es impresionante el movimiento que muchas veces, generó también algunas anécdotas no de desear, accidentes y todo lo demás, que también integran el paquete, digamos, histórico de los mejores momentos de Río Cuarto como de otros lugares del país. Pero la emoción de saber que por aquí llegaban y por aquí se iban tantos sueños, tantas esperanzas de la gente, de hoy los chicos que tienen 15, 20 años, ya estamos hablando de los bisabuelos o de los tatarabuelos. Nosotros hablábamos de nuestros abuelos, los que tenemos algunos años, y eso de venirse hasta Río Cuarto, que se transformaba a través del Boulevard Roca en un emporio diferente a lo que era la parsimonia de los pueblos pequeños que todavía andaban con sus carros tirados a caballo. Pero desde esta estación ferroviaria, que en cierta manera, está ennoblecida por parte de la municipalidad con su decisión de adoptarla, porque de otra manera esto sería una cueva, si no se hubiera tomado la decisión en su momento de llegar a un acuerdo con lo que quedaba entonces de los ferrocarriles argentinos y tenerlo a disposición de la cultura de la ciudad. Pero hay momentos espléndidos. Uno por allí mira, por ahí sería larguísimo. Podemos hablar de lo comercial, podemos hablar de las estadísticas, podemos hablar de lo que aquí se transportaba, pero también lo que aquí se generaba con la presencia de los ingleses a pocos metros, acá cruzando 10 metros. Estaba una de las primeras canchas de tenis que dio el deporte de Río Cuarto, porque los ingleses tenían ese entretenimiento y que los criollos por ahí miraban con cierta curiosidad, como en su momento fue el fútbol, que estos ingleses locos tenían unos divertimentos distintos a los nuestros. Aquí Central Argentino mantuvo durante muchos años, hablo del Club Atlético Central Argentino, junio de 1916, y todo ese nucleamiento tan fraterno que generaba el ser ferroviario. Deben estar viendo esto seguramente algunos descendientes de aquellos ferroviarios, todavía quedan algunos muchachos, por supuesto, algunos en actividad, otros más jóvenes, y que generaron dos gremios, la fraternidad, con mucho poder, porque eran los maquinistas, ¿no es cierto?, y la Unión Ferroviaria, que venía nucleando a los trabajadores y sus necesidades, ¿no? Por supuesto, el ferrocarril con el tiempo también se fue haciendo caro por la cuestión de su mantenimiento. Cuando uno mira en Buenos Aires los fantásticos como es vagones de transporte de personas, esto no era pensado. Lo mejor que nosotros tuvimos fue el Comechingones, 1965. Fue un transporte especial creado por Ferrocarriles Argentinos y donde los que tuvimos ocasión, yo fui un privilegiado de viajar en medio de la pana, en los asientos y coche comedor y todo ese tipo de cosas que lo pude hacer con mi padre. Nos duró un año. Al año siguiente un incendio terminó con el Comechingones, que muchos lo deben recordar porque usaron el transporte o porque está en la memoria. Y nos perdimos ese tren fantástico que tenían los que iban a Mar del Plata, los que iban a Córdoba, que tenían siempre un tren especial con estas ventajas que había que pagarlas, por supuesto, nadie regalaba nada. Pero
bueno, ese recuerdo del Come Chingones me ha hecho que muchas veces uno trate de ver si alguien guardó una fotografía de ese tren que, como digo, bueno, tuvo un final siniestro. Y bueno, cómo no recordar en el esfuerzo de los trabajadores lo que sucedió a mediados de la década del 30 con un accidente ferroviario a raíz de una turbulencia del arroyo que pasa por Santa Catalina Holber y bueno, que se llevó los puentes. Y no había manera de avisarles a los muchachos que iban en el tren que iban al precipicio. Y bueno, sucedió el accidente con el infortunio de los que viajaban. Hubo 3 muertos y bueno, y durante mucho tiempo fuimos noticia por ese suceso, como la tragedia de la universidad. Bueno, esos son los momentos que también nos ha deparado el ferrocarril para la crítica, pero también para fortalecernos en otros aspectos, ¿no?, de la vida. Esto es muy valioso, Marcelo, porque vivimos durante mucho tiempo dependiendo de que este ferrocarril funcionara. Muy distinto hubiera sido el destino de nuestros pueblos si no lo hubiéramos tenido y no hubiera proyectado sus brazos hacia los 4 puntos cardinales de la región, de la provincia. Nosotros somos una ciudad privilegiada, estamos en el lugar central. Y gracias al ferrocarril, en los años 20 ya venían aquí los artistas más importantes, porque los productores decían, ¿qué tenemos de acá, desde Buenos Aires, Rosario, a Mendoza? Y bueno, tal ciudad, está Río Cuarto también, ténganla en cuenta, porque ahí pueden hacer un alto. Y efectivamente, las compañías, las orquestas, pasaban al Río Cuarto porque venían de paso. ¿Te das cuenta? Entonces se detenían 2 o 3 días, iban ahí al hotel de los ingleses, que se llamaba Grand Hotel en su momento, y después, hace unas horas hemos recordado al primer gran hotel que tuvo el Boulevard Roca, el viejo Hotel Mayo, después Internacional, cuando nosotros hacíamos nuestros bailecitos de estudiantes en el Bristol. Entonces, todas esas cosas por acá. Han pasado monarcas, han pasado reyes, por acá han pasado restos ilustres, como el de Jorge Newbery. Fue velado unas horas en Río Cuarto, pero ¿por qué se detuvo? Porque teníamos el ferrocarril y se podían hacer. En la planta alta de este edificio tuvo Bartolomé Mitre, tuvo Julio Argentino Roca. Después tomemos posiciones sobre los acontecimientos históricos, los pros, las contras, pero esas cosas no se pueden evitar, no pueden ser olvidadas. ¿Por qué? De otra manera tendrían que haber venido a caballo o en los coches, y claro, bueno, está bien. No era posible. Bien, Acá Marce. ¿De acuerdo? Arzobispos, decía un arzobispo. Sí, Pauli. Agradecerle a Omar muchísimo, porque tenemos un montón de historia, por supuesto atravesada, vertebrada por el ferrocarril, pero se nos acaba el programa, tenemos nota urgente, así que le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por toda su sapiencia compartida, al coordinador del Archivo Histórico Municipal, y por supuesto que volveremos a consultarlo. Muchísimas gracias. Claro. Abrazo grande, muchas gracias, Pauli. Un abrazo, muchas gracias.